Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que nos das sin merecer nada de ello. Queremos en este instante pedir tu Espíritu Santo, Señor, para que nos siga guiando, dirigiendo, dando entendimiento para comprender, para explicar lo que vamos a estudiar. Y gracias por tu misericordia para ayudarnos en estas actividades. Por eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la hidroterapia. Hoy vamos el tema es fomentos, los fomentos, muy conocidos. Entonces, el fomento es la aplicación de calor húmedo a la superficie del cuerpo. Calor, pero húmedo, ya en la superficie del cuerpo. ¿En qué están indicados los fomentos? Bueno, los fomentos tienen múltiples aplicaciones con gran efectividad. Están indicados en casos de tensión muscular, los músculos tensionados en diferentes partes del cuerpo, dolor de nervios y articulaciones, congestión del pecho por resfriados, asmas, bronquitis se utilizan mucho y son muy buenos allí. Todo lo que tiene que ver con el tema pulmonar, asma, bronquitis, congestión de pecho por resfriados. Como estimulante de la circulación sanguínea, para aliviar el dolor en cualquier parte, los dolores del cuerpo, en caso de inflamaciones también, en caso de sinusitis, en insomnio, que la persona no puede dormir, también son buenos, en nerviosismos, en infecciones tales como nefritis, que es inflamación a nivel de los nefrones en los riñones, en neumonía, en cistitis, que es inflamación de la vejiga, para producir sudoración, para preparar al paciente para un masaje en tratamiento frío. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los fomentos? Bueno, en estado de inconsciencia no se deben hacer fomentos. En las extremidades de pacientes diabéticos, en extremidades de pacientes diabéticos tampoco se debe hacer. En partes que están paralizadas del cuerpo no se deben de hacer los fomentos. En edemas, o sea, hinchazones, en venas varicosas tampoco. En caso de enfermedad vascular avanzada de piernas y pies no se debe hacer fomentos. En caso de cáncer tampoco se debe hacer fomentos. Donde hay tendencia a sangrar tampoco se debe hacer. En ataques cardíacos no se deben de hacer fomentos. En tuberculosis pulmonar tampoco se debe hacer fomentos. ¿Cuáles son el equipo para aplicar los fomentos? ¿Qué es lo que se utiliza para estos equipos? Los equipos que se utilizan. El fomento es este que tenemos aquí, que es un material de tela gruesa, como una toalla. Se puede mandar a hacer, ya los venden en algunos países, o también se puede mandar a hacer. Es una toalla gruesa. Ese es el fomento como tal. 4 cobertores, que son como una especie de tela gruesa para cubrir el fomento, para podérselo colocar a la persona en la parte donde se necesita. Necesitan 4 cobertores. Necesitan también 4 toallas de tamaño mediano.
dos toallas pequeñas para la cara y la fricción fría, porque se tiene que hacer una fricción fría. Entonces está dos toallas pequeñas para eso. Para la fricción se puede usar también guantes para friccionar, hechos de telas de toalla, ¿ya? En forma de guante de niño. También se necesita una sábana, que sería esta que tenemos acá, y encima una cobija o frazada. Bueno, en cada país le tienen nombres diferentes, pero aquí estamos mostrando la imagen para que ustedes vean. Se coloca también una vasija con agua caliente para meter los pies. Recuerde que siempre el principio es pie caliente y cabeza fría. Una vasija pequeña para el agua fría o hielo. Agua para tomar y pitillo o paja o pajilla o sorbete para tomar el agua. Una olla para calentar los fomentos. Esta olla pues es una olla grande. Aquí están los fomentos envueltos. Aquí tenemos una rejilla. Ya aquí abajo tiene que ir agua. Entonces la rejilla queda aquí y por debajo tiene el agua para que se vuelva vapor y caliente los fomentos. Y el fomento aquí abajo. Para hacer los fomentos se pueden usar telas de toalla o algún material que tenga un 50% de material sintético o lana. Si se usan toallas, se ponen varias juntas. Si son delgadas, se pueden usar unas 3. Si son gruesas, una sola toalla es suficiente. Y se cosen para más comodidad, para hacer la forma del fomento. O lo consigue ya hecho en algún lugar. Mientras más grueso el fomento, más tiempo permanecerá el calor en él. Ese es lo que hay que tener en cuenta. Entre más grueso sea el fomento, más permanece el calor en él, lo cual es ventajoso. Dura más tiempo el calor ahí acumulado. Las medidas recomendadas para los fomentos son de 30 centímetros por 75 centímetros de largo. Si solo dispone de una toalla gruesa, se puede lograr fomentos calientes sumergiéndolo en una olla de agua caliente y exprimiéndola después. Como vemos aquí en casos de urgencia, ¿no? Que no tenemos los fomentos como tal, se utiliza una toalla y se hace. Lo ideal es tener los fomentos para ser más cómodo. Entonces, el disponer de varios fomentos facilita el tratamiento y permite una mejor aplicación. Y si están metidos en la olla con el agua y su rejilla y están varios fomentos ahí, solamente sacarlos de allá con este instrumento que se cogen para que usted no se queme y los trae y los coloca en el cobertor. Comienza a abrirlo hasta que quede totalmente plano y le sube esta parte de acá y lo cubre. Y ya el calor sale por aquí abajo del fomento y eso se lo coloca al paciente y no lo quema. El cobertor es para que no queme al paciente, para no colocar estos directos sobre el pecho o el tórax del paciente. Para eso es el cobertor. Así estamos viendo acá. Ahora, si no tienes cobertor, sin embargo, pues si solo dispones de una toalla, el tratamiento también se puede aplicar con buen éxito. Lo importante es la rapidez entre el fomento, la fricción y el próximo fomento. O sea, se coloca el fomento, cuando ya cumplió su tiempo allí, se quita el fomento y se le pasa una fricción fría, rápida, y se le coloca el siguiente fomento. No se tiene que demorar demasiado cambiando el fomento, ahí es donde necesita la rapidez entre fomento, fricción y próximo fomento. Si se permite mucho tiempo entre uno y otro fomento, se pierde el efecto. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si usted se demora cambiando el fomento, va a perder el efecto que se quiere. También se requieren los llamados cobertores, que son simplemente pedazos de material sintético, como el de las cobijas frazadas, de unos 75 centímetros por cada lado, para poder colocar el fomento ahí adentro de él. Después que lo coloca, se baja esto y queda así. Entonces estos cobertores sirven para envolver los fomentos y ayudan así a que se conserven calientes por más tiempo. ¿Ya? Ahí le ayuda a conservar por más tiempo el fomento.
¿Cómo calentar los fomentos? Bueno, ya lo hemos mirado acá. Humedezca un poco cada fomento. Usted los humedece. Antes de meterlos aquí, los humedece con agua normal y los enrolla. Colóquelos luego en la olla, así, en fila, como vamos viéndolos aquí. La olla tiene un poco de agua a nivel más abajo de la parrilla. Esta es la parrilla y abajo va el agua. Puede tomar unos 3 minutos para que los fomentos estén bien calientes. O 5 minutos y ya ahí estar bien caliente, ahí los puedes utilizar. Se necesita una pinza para sacarlo si lo deseas. Lo importante es que no te vayas a quemar, evitando así quemaduras, y envuelva cada fomento en el cobertor. Lo envuelve. Al fin de conservar el calor, enrolla el fomento mientras lo coloca sobre el paciente. Entonces, usted, a fin de conservar el calor, se enrolla el fomento mientras lo coloca sobre el paciente. Vamos a ver algunas consideraciones importantes en el caso de los fomentos. Si se desea tener un efecto estimulante, el fomento deberá ser aplicado de 3 a 5 minutos. Si se desea tener un efecto estimulante, ¿ya? El fomento usted lo coloca aplicado 3 a 5 minutos y ser seguido de una fricción fría y cambiar enseguida el fomento. La fricción fría prolonga la efectividad en el tratamiento de la hidroterapia. Entonces, esta toalla tiene que ir con agua normal, fría, y se fricciona rápidamente y se coloca nuevamente el fomento. Y así va cambiando. Para solamente efecto estimulante dura de 3 a 5 minutos y hace la fricción fría y listo, se acabó. Como efecto estimulante, ¿no? Debes colocarlo de 3 a 5 minutos y le haces la fricción fría y terminaste. Si ya busca un efecto sedativo, de sedación, la aplicación del fomento deberá ser de 6 a 1 minuto o más. De 6 a 10 minutos, perdón. Es que aquí me faltó el 0. De 6 a 10 minutos o un poquito más sin aplicación de frío al final. Sin aplicación de frío al final, ese es para que tenga un efecto sedativo, calmante, tranquilizante. Tener cuidado de los niños y ancianos. Hay que tener en cuenta eso. No diseminar infecciones, o sea, no aplicar fomentos si hay lesiones infectadas o abiertas en la piel. Mantener la cabeza fría y los pies calientes. Es importante. Cabeza fría y pies calientes. Eso en cuanto a los fomentos para efectos sedativos o estimulantes. Hay que tenerlo en cuenta allí. Los fomentos alternados, que también se utilizan mucho, especialmente para asma, asfixia que tiene la persona, bronquitis. Se utilizan los fomentos alternados. Cuando decimos fomentos alternados, nos referimos a la aplicación de calor seguida de fricción fría, ¿ya? Y de una vez se coloca otra vez el caliente. Entonces, el fomento caliente se aplica de 3 a 4 minutos. De 3 a 4 minutos. Después se hace una fricción breve de medio minuto. Con una toalla mojada en agua fría y bien exprimida. Entonces hace eso. Se coloca el primer fomento caliente, 3 a 4 minutos. Se quita de allí. Se hace una fricción breve, rápida, de medio minuto, con una toalla mojada, en agua fría y bien exprimida. Todo tratamiento se debe empezar con la aplicación de calor y terminar con la fricción fría. Siempre se comienza así. Calor y terminas con fricción fría. Calor al inicio y la última, frío. Deberá hacerse unos 4 aplicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que usted colocó fomento caliente, ¿verdad? Ahí dura tus 3 a 4 minutos
hace la fricción fría por medio minuto, vuelve y le colocas el fomento caliente, de 3 a 4 minutos, vuelve y le colocas la fricción fría, hace la fricción fría, vuelve el caliente. Tienen que ser 4 aplicaciones de este. Entonces, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío. Comienzas con caliente y terminas con frío. Ese es el fomento. Ahora, cuando estamos colocando el fomento aquí, recuerda que tú tienes que taparlo. Si estás con una frazada o cobertor, pues el cobertor, yo lo mostré aquí, lo colocas así como está aquí, exactamente. Vean. Aquí el cobertor adentro tiene el fomento. Esto le ayuda a mantener el calor interno, que no se ponga frío tan rápidamente, antes de los 3 a 4 minutos. Entonces, es importante el cobertor. No dejarlo así. Si tú lo dejas en esta posición que tenemos aquí, entonces el calor se va muy rápido. Lo puedes dejar 4 minutos y se enfrió, entonces no tiene el efecto que necesitamos. Necesitamos que dure caliente durante ese 3 a 4 minutos. Esto significa que el tratamiento alternado de los fomentos tiene un tiempo de duración de unos 15 a 20 minutos, más o menos. 15 a 20 minutos allí. La cabeza debe estar con su toalla mojada fría y los pies los puede meter en agua caliente. ¿Ya? Eso lo puedes tener allí. Entonces, los fomentos se pueden aplicar también sin fricción, como en el caso de la pleuresía. La pleuresía es una afección en la que la pleura, que son las dos capas grandes y delgadas de tejido que separan los pulmones de la pared torácica, allí se puede aplicar los fomentos, pero sin fricción, ya, sin fricción fría. No se aplica fricción, sino solamente se van colocando los fomentos. También pueden ser locales los fomentos, por ejemplo, en una rodilla, en un hombro o en la columna, en caso de insomnio. Cuando la persona tiene insomnio, el fomento es en toda la columna, que coja toda la columna vertebral, y lo puedes hacer allí también. Bueno, eso es este tipo de fomento. Vamos a ver más específicamente otro tipo de fomento en caso de sinusitis. ¿Ya? En los casos de sinusitis, un tratamiento útil es la aplicación de fomentos alternados en la cara. La sinusitis, ustedes saben que es una inflamación de los senos nasales paranasales. Los senos nasales y paranasales, como ven ustedes acá, son unos orificios, podemos decirlo así, de nuestro sistema respiratorio y todo ese aspecto, los cuales se llenan de mucosidad. ¿Ya? Y mucha gente, por ejemplo, que consume leche de vaca, produce mucha mucosidad y eso se acumula ahí. O también cuando las personas, cualquier gripa que le va a dar, de una vez una pastilla para que la gripa se corte. Entonces todo eso puede ir acumulándose allí y no sale. Porque la mucosidad comienza a salir en las gripas, es para eso, para expulsarla, no para que se quede adentro allá. Entonces se va acumulando, y después se inflaman esos senos allí. Entonces, el equipo que se va a utilizar en caso de sinusitis, 3 fomentos o 3 toallas gruesas de tamaño mediano, toallas de mano. Estos ya son fomentos más pequeños, ya son más pequeños, como de toallas de manos que se venden, las colocas 3 o 4, 3 y la cosen y ya ahí tienes un fomento. Los cobertores, que ya sabes qué es, toallas pequeñas, toallitas para la cara, una vasija con agua fría o con hielo allí. Miremos cuál es el procedimiento en estos casos de sinusitis. Para ello se moja una toalla en agua caliente, ¿ya? Y se escurre bien.
envuelves el fomento caliente en una toalla seca para que el calor no se escape. Entonces el fomento caliente lo envuelves en una toalla o un cobertor así, si lo tienes ahí, para que el calor no se escape. La toalla tiene que estar seca, el fomento caliente pues está húmedo. Como son fomentos pequeños, si fueron hechos con toalla de mano, pues son más cómodos. Entonces, ya el fomento al colocarlos, tienes que, aquí vemos el fomento, lo doblas ya de esta manera y lo ubicas de esta forma. Y lo colocas, que lo coja la frente, ya los pómulos, la nariz queda libre y se logra varias veces a lo largo y se forma una especie de V, así, al revés, invertida, que la frente, los maxilares, que es donde están los orificios allí, y que también coja los maxilares y el libre la nariz para respirar. Para la sinusitis. Lo dejas minutos ahí, y después lo quitas y haces una fricción por medio minuto, una toalla mojada en agua fría. Por medio minuto le friccionas toda esa zona de la cara y nuevamente colocas, eliminas la fricción, secas la cara al terminar la fricción con agua fría y aplica otro fomento caliente. Fomento caliente seguido cada uno de una fricción fría. Comienzas con el fomento caliente y terminas al final con una fricción fría. Es para la sinusitis, para la inflamación. Claro que no es simplemente, no creas que con esto ya se va a curar la sinusitis, no. Hay que hacer tratamiento de base, tratamiento de fondo. Esta es una ayuda de la hidroterapia en el caso de la sinusitis, especialmente con el dolor o con la inflamación. Pero hay que buscar la causa, la base y hacer el tratamiento para la sinusitis. Entonces, en próximas clases vamos a seguir mirando sobre los fomentos. Bueno, quiero hoy... espera un momento.